Vamos al estudio de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a iniciar este Evangelio. El Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1. Ok. Dice el estudio. Hoy iniciamos esta serie de lecciones sobre el Evangelio de Juan, tomando en cuenta que hay mucho que conocer de Jesucristo en cada Evangelio, y el Evangelio de Juan no es la excepción. Por lo tanto, con sabiduría buscaremos introducirnos en este profundo y hermoso libro de la Biblia, a fin de llegar a una mayor comprensión de la persona y obra de Jesucristo, a fin de crecer en nuestra comunión con Dios. Entendemos que en ningún evangelio es en realidad una biografía de Jesús, sino el testimonio personal acerca de Jesucristo. En este caso, el testimonio nos llega de alguien que convivió con él, uno que, siendo de los 12, era uno de los 3 más cercanos a Jesús. El autor es alguien que prefiere no dar su nombre, sino señalarse como el discípulo a quien Jesús amaba. Vamos a ver el 13:23 y el 13:21, perdón, 13:23, el 21:7 y 21:20, cada quien un versículo. 13:23 Luis, 21:7 Eliseo y 21:20 Natán. Al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Ok, entonces ese es Juan, el del que nos habla, o discernimos que es Juan, no lo señala expresamente, pero entendemos que era él. Luego el 21:7, 21:7, Juan 21:7. Vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Ese es Juan capítulo 21, versículo 7. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se le había quitado para contemplar, y se echó al mar. Ok, entonces empieza el versículo diciendo el discípulo a quien Jesús amaba. Y entendemos una vez más que es Juan. Capítulo 21, versículo 20. Tienen los números en sus hojas para que puedan ver lo que tenemos que leer, ¿ok? Vayan siguiendo la lectura. 21:20. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús. Le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Que entonces Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Él jamás da su nombre en la carta. Y muy probablemente era uno de los discípulos de Juan, hablando de Juan el Bautista, del capítulo 1, versículo 35, y luego te va a tocar el 40. Ok, solo nos da el nombre de uno de los dos, que era Andrés, el hermano de Pedro. Entendemos que el otro muy seguramente era Juan porque no señala su nombre. Por lo tanto, es alguien que da testimonio verdadero acerca de Jesucristo, 21-24. Hay que seguir la lectura de la hoja, ¿ok? No se pierdan. Lo que da testimonio de esas cosas, y el que escribió esto, sabemos que su testimonio es verdadero. Ok, entonces entendemos que es un discípulo muy cercano que da un testimonio verdadero. Dice, es por eso que este evangelio se llama según Juan.
en griego es kata yoanen. La palabra san se la pusieron los editores de la Biblia y a veces pareciera que en realidad es un error el señalar a unos autores o a unos personajes de la Biblia como san, pero a otros no, porque nunca se dice la carta del apóstol San Pablo a San Timoteo, sino San Pablo a Timoteo. Bueno, pero vemos que el Evangelio inicialmente no decía San Juan, solamente Juan. Kata Yohanen, que es según Juan. Su propósito al dar testimonio es como, como él mismo nos lo señala, el mismo capítulo, el mismo evangelio, perdón. Vamos a ver el 20:31. Por estas cosas pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, entonces, para eso fue escrito este evangelio. Vamos a entender todo a la luz del propósito del evangelio, es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Ok, así es que vamos a la lectura de hoy. Lo que vamos a estudiar son 5 versículos. Juan capítulo 1, del 1 al 5. Un versículo cada quien. En principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ok. Entonces empezamos diciendo que el Evangelio inicia diciendo que en el principio, ya existía el verbo. En el principio ya existía el verbo. Al decir en el principio, se refiere precisamente al mismo principio de Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Los cielos y la tierra. Ok, entonces es el mismo principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ok, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En este sentido, el Evangelio inicia de manera similar al libro de Génesis. Entendemos que en ese principio fue creado el tiempo, por decirlo de forma sencilla, porque he buscado tratar de hacer muy sencillo, claro, algunos conceptos y no profundizar más allá de lo que se ha requerido, ¿verdad? Para entender bien la carta. Dice, por decirlo de forma sencilla, antes del tiempo todo era eternidad, no había nada temporal. El principio es el inicio del tiempo y de lo temporal. Lo que este pasaje entonces nos está diciendo es que el verbo ya estaba desde antes que existiera lo temporal. Del mismo modo, en ese principio fue creada la materia, pues previo al principio todo era espíritu, ya que Dios es espíritu, como lo dice Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, ¿crees lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿El 21? Ok, entonces debe ser el 23, si no me equivoco. Los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Ok, entonces el 21, perdón, dice, cuando dice Dios es espíritu, 23.
24, ok. Espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ok, entonces Dios es espíritu. Fallas en el estudio. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces entendemos que antes de la creación todo, no había nada material, nada físico. El verbo en, hablando de un verbo en el léxico, el verbo en griego significa era, es decir, pasado del verbo ser, es el pasado de ser o de estar. En el principio estaba o en el principio era. Aparece 3 veces en este versículo. En el primer caso, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como ya existía. Por eso dice, en el principio ya existía el verbo, para destacar el sentido constante del verbo, es decir, que ya era en el principio, pero aún sigue siendo. No solo que era en el principio y posiblemente haya dejado de ser, sino que en el principio ya era o ya existía, y esto es lo que nos debe dar la idea de algo que ha sido constante. Vamos a ver Hebreos 13:8, a esto es a lo que se refiere Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, entonces al decirnos Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta constancia nos habla de la eternidad de Jesucristo y por lo tanto se desecha el concepto arriano de que el Hijo fue creado primero para después ser el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Nos está señalando que Él es antes de lo físico, Él es antes del tiempo, Él por lo tanto es eterno y Él no pudo haber sido la primer creación de Dios para luego crear todo, porque en el principio no dice creó Dios a Jesucristo y luego los cielos y la tierra, sino los cielos y la tierra y Jesús ya existía. Ok, entonces esto es lo que nos da el sentido de la eternidad de Cristo. Por eso el versículo 1, que no hemos terminado todavía el versículo 1, sigue diciendo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ok, el término logos, que se traduce aquí como verbo, significa palabra, se traduce al español como el verbo en los escritos de Juan cada vez que se refiere a Jesucristo. Ahí están las citas, luego podemos verlas cada vez que aparece el término el verbo, porque obviamente el término palabra aparece mucho más cuando Jesús dice, ustedes no creen a mi palabra, las palabras que yo les doy. Ok, aparece más veces el término logos junto con el término rema, que también es palabra, palabras. Ok, pero cada vez que se refiere a Jesucristo se traduce como el verbo. De acuerdo a los traductores, esto se hace con la finalidad de evitar que se le identifique como un simple término gramatical, decirle el verbo, porque en una oración tenemos sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, no es para verlo de esa manera. O como una voz, algo que se habla, una palabra que sale y ya. Dice, pues debe entenderse como un título o un nombre propio atribuido a Jesús. En un momento vamos a ver un poco más sobre el sentido del término el verbo. En ese sentido, logos, que viene del lego, del verbo lego, que es hablar en griego, es aquello que es conocido en la mente y conocido por expresarlo. Dice, por esa razón, Hebreos 1:3, vamos a ver qué dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, entonces nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios.
Luego nos dice que él, vamos a usar estos términos de la Nueva Biblia de las Américas. La expresión exacta, o esa es la imagen misma, la expresión exacta de su naturaleza, la imagen misma de su sustancia, dice en la Reina Valera. La expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. A fin de asimilar el correcto sentido del Hijo como la palabra o el verbo, debemos entenderlo como la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios se manifiesta como en el Hijo, o la imagen misma de su sustancia, utilizando el término de la Reina Valera. En otras palabras, la revelación exacta de Dios. Cuando dice que Logos es aquello que es conocido en la mente y conocido por expresarlo, estamos entendiéndolo como la revelación, aquello que conocemos porque Dios lo ha dicho. Entonces, vamos a ver 2 Corintios 4:4, Eliseo, Natán, Colosenses 1:15. Segunda a los Corintios 4:4. Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. ¿Es la expresión exacta de la naturaleza de Dios o es la imagen misma de su sustancia? Colosenses 1:15. Con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces reciban. Ok, si es Colosenses 1:15. Ahí me volví a equivocar entonces. A ver, si no lo corregimos ese. Que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen del Dios invisible, es lo que estamos viendo. Él es la imagen visible o la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, y es un término que vamos a ver más adelante sobre el primogénito de toda la creación, hablando ya de la naturaleza humana de Cristo. Bueno, dice, por eso nos dice que el verbo estaba con Dios, señalando una diferencia de personas. Él estaba con Dios, pero al mismo tiempo su unidad, pues el verbo era Dios. Es decir, el verbo está con Dios y él mismo es Dios. Este es el concepto de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona, pero los tres son el mismo Dios en unidad y cada uno de ellos es Dios, juntos subsisten en la divinidad. Ahora el pasaje nos dice que él, bueno, aquí creo que no puse línea para llenar, ¿verdad? Él estaba en el principio con Dios. ¿Ok? Él estaba en el principio con Dios. Vamos a ver Juan 17:5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok, entonces Jesús pide al Padre que le glorifique junto a él con la gloria que tenía con él cuando antes que el mundo existiera. Antes que el mundo es la palabra. Ok, entonces
Jesús habla de la gloria que él tenía con el Padre antes de que existiera, antes de que fuera el mundo, antes de la creación. Compartían esa gloria porque ambos son el mismo Dios. Es por eso que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todas las cosas fueron, viendo todavía el versículo 1 de Juan, perdón, el capítulo 1 de Juan. Ok, todas fueron hechas. Dice el versículo 2, ¿verdad? 3, perdón. Ok. eh, Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todas las cosas fueron hechas por medio del verbo. Y sin él, nada, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, ya hemos visto que el Hijo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, pero también vemos que el Hijo es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Esto no nos habla de un ser externo. Cuando dice que estaba con Dios y todo fue hecho por medio de él, no nos habla de un ser externo, porque ya nos señaló que él mismo es Dios, de un ser externo a Dios que es usado como instrumento de Dios, sino de dos personas unidas participando de la misma obra creadora, es decir, el Padre crea por medio del Hijo. A esta participación del Padre y del Hijo en la creación, agregamos la participación del Espíritu Santo según Génesis 1:3. Sea la luz. El versículo, ok. ¿Es el versículo 3? Entonces el 2, ok, a ver. Vamos a ver Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, entonces el Espíritu Santo también participaba en la creación, estaba presente en la creación. Y de ahí entendemos la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, volviendo a la participación del Hijo en la creación, vamos a Colosenses 1:16. Hace rato leímos el 15, ahora vamos a leer el 16. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces nos dice, porque en él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas. Esto incluye espiritual y físico, porque dice, tanto en los cielos como en la tierra. Espiritual, lo físico. Visibles e invisibles, hablando de lo espiritual y de lo físico. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que el Hijo es tanto el medio como el propósito de la creación. Vemos al Hijo siendo el medio de la creación, pero también lo vemos siendo el propósito de la creación al decir que todo fue creado para Él. Además de esto, en el verbo, volviendo a Juan 1, en el verbo estaba la vida. En el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok, aquí hacemos un comentario. William Hendrickson hace una pregunta. ¿Qué significa aquí la palabra vida? ¿Se refiere directamente a toda clase de vida, sea física o espiritual? Sea la vida de una mariposa o la de un arcángel, es decir,
vida física, espiritual, como dice él. Él responde, la vida se identifica con la luz de los hombres, como vimos en el versículo 4. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Esta luz resplandece en las tinieblas y no la hacen suya los hombres pecadores, lo que vamos a ver en el versículo 5. De este contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual, no a la física. Cuando habla de dar vida, obviamente está hablando, sí, fuimos creados y tenemos una vida física, pero la vida de la que se va a enfocar la carta es la vida espiritual. El término vida siempre, es decir, 54 veces en la carta, pertenece a esta esfera. ¿Ok? En el cuarto evangelio y en la primera epístola de Juan. 54 veces aparece el término vida y pertenece a la esfera espiritual. A veces aparece intercambiado con la expresión vida eterna, como dice en el 5:24. A ver qué dice Juan 5:24. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Ok, entonces habla de la muerte y la vida y se refiere a la vida eterna. Cuando alguien posee realmente esta vida, experimenta una íntima comunión con Dios en Cristo, según Juan 17:3, que dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. que entonces el que tiene vida eterna conoce a Dios, tiene comunión con Dios y con Cristo. Ok, entonces lo que vemos es que en el verbo estaba la vida, está señalando la vida eterna. En Juan 17:2, vamos a ver lo que Jesús dice. Ahorita leímos el 3, si quieres leer el 2, Eliseo, ya que tienes ahí el 17. ¿Para cuándo le diste autoridad sobre todo ser humano, para que es de vida eterna a todos los que has? Ok, entonces, Jesús dice que el Padre es quien le ha concedido autoridad. Sí, a quien le has dado autoridad sobre todo ser humano, sobre todo ser humano. Le has concedido, el Padre es quien le ha concedido autoridad sobre todo ser humano para dar esta vida, la vida que eterna, a todos los que el Padre que dice el versículo 3, él le ha dado, perdón, el 2, a todos los que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Ok? Entonces, el dar vida se lo ha concedido el Padre al Hijo, le ha dado esa autoridad para dar esta vida. En él está la vida y por lo tanto el Hijo es el que da vida. Y como ya mencionamos, ya mencionamos en el párrafo anterior, la luz brilla volviendo a Juan 1, la luz brilla en las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no como dice en la Nueva Biblia de las Américas. Ve el versículo ahí, por favor. 17:5. Comprendieron. Y las tinieblas no la comprendieron. Algunas versiones hacen énfasis en el antagonismo de las tinieblas contra la luz, señalando que las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, la trataron de atacar, pero no pudieron mantenerse. O no han logrado extinguirla, dice en la Nueva Versión Internacional, o dominarla, como dice el comentario de aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, otras versiones se enfocan en la asimilación o comprensión de la luz por parte de las tinieblas, como la traducción que tiene la Nueva Biblia de las Américas. Sin embargo, como hemos visto en el comentario anterior, en el de Hendrickson, los pecadores no han hecho suya esta luz, la han rechazado. Es decir, ese es el punto.
combatirla o atacarla o finalmente no entenderla es el problema de los pecadores. Vamos a ver Juan 3:19. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ok, entonces nos dice que la luz vino al mundo. Se refiere a Jesús. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ok, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran, ¿cómo eran sus acciones? Malas. Ok, y por eso nos dice que en esto consiste ahí tú leíste el pasaje, Natán, ¿eh? El juicio. Ok, en esto consiste el juicio. Así que entre las cosas que debemos entender acerca del verbo es que Él es la revelación de Dios a la humanidad y quien da vida eterna, la cual es la luz de los creyentes en Cristo en la cual debemos vivir. Es decir, esto ya empieza a hablarnos, hablándonos de Dios, ya empieza a hablarnos de nosotros también. Ok, nosotros debemos vivir en la luz. Vamos a ver dos pasajes que nos señalan precisamente esto. El primero es Primera de Pedro 2:9. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, dice que fuimos adquiridos para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes, ¿ok? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces está señalando que nosotros vivimos ahora en la luz, porque si somos de Cristo, en Él está la vida y está la luz, tenemos vida eterna y estamos en la luz. Y finalmente vamos a ver Primera de Juan 1, los versículos 5 y 6. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Sí, el capítulo 1, los versículos 5 y 6. Y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si le decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, entonces dice que este es el mensaje que hemos oído de él y se está refiriendo al pasaje de Juan 1. El mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos es que Dios es luz. Ese es el pasaje que estamos estudiando de Juan 1. Y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, ¿qué ocurre? Mentimos. Y no practicamos la verdad. ¿Ok? Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es la historia de muchas personas que dicen ser cristianos, pero en realidad no tienen comunión con Dios porque no practican la verdad. Entonces están viviendo en tinieblas. ¿Hay alguna pregunta, comentario, una duda? Ok, entonces pues vamos a terminar el estudio de hoy, vamos a terminar en oración y vamos a acercarnos a Dios en oración para agradecer el haber podido tener este estudio. Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque todas las cosas fueron creadas por tu Hijo Jesucristo y Él es quien las sustenta. Sabemos, Señor, que por eso nuestra vida está bien, porque somos tus sustentados y estamos en Cristo.
Y sabemos, Padre, que debemos andar en luz, practicar la verdad, debemos nosotros vivir de acuerdo a las palabras de Jesucristo, que hemos de estar estudiando, y yo te pido que tú muevas el corazón de cada uno de los hermanos en la iglesia para que presten atención, Señor, tengan sus oídos atentos a este estudio, para que todas las cosas que ellos han estado buscando, esperando en ti, y todo lo que tú has estado produciendo en ellos y buscando en ellos, en verdad, Padre, venga a ser una realidad a través del estudio de tu palabra. Señor, por eso ponemos en tus manos lo que hemos de leer, lo que hemos de estudiar, a fin de que tú seas exaltado en todo esto y comprendamos cuál es la obra que llevas a cabo en nosotros. Guíanos a lo largo de este estudio, Señor, guíanos a lo largo de este Evangelio de Juan que hemos de estudiar, para que nosotros comprendamos en verdad quién es Jesucristo y no nos ajustemos a las medidas ni a las ideas del mundo en cuanto a Jesús, sobre todo que esas ideas se han introducido ampliamente en la iglesia, Padre, y hay muchos conceptos erróneos que la gente da por hecho que en verdad son de Cristo, son de tu palabra. Por eso, Señor, es necesario que estudiemos con atención, que estudiemos con diligencia esta carta. Danos sabiduría, Padre, sigue obrando en cada uno y te damos gracias por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de los que han estado atentos a este estudio, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Dios les bendiga.